Necesito contarles algo que me conmovió profundamente. Para empezar, déjame compartirte algo muy personal e intenso. Mi nombre es Andresa, vivo en España, tengo 28 años y hace unos 4 años uní mi vida a Lorenzo, mi amado esposo. Físicamente soy una mujer de rasgos algo asiáticos, de figura esbelta y estatura media. Desde pequeño siempre me ha fascinado el deporte, especialmente el running y el ciclismo. Estas pasiones jugaron un papel clave en todo lo que pasó con mi círculo más cercano de amigos. La historia se desarrolla durante las vacaciones del año pasado, un momento en el que Lorenzo y yo enfrentábamos desafíos. Mis celos enfermizos hacia uno de mis mejores amigos estaban provocando tensión entre nosotros. Según él, mi amigo tenía segundas intenciones, esperando el momento adecuado para seguir adelante, lo que creó una distancia entre nosotros. Aunque compartíamos el mismo espacio, permanecimos en silencio durante unos días. Sin embargo, sabíamos que pronto recibiríamos la visita de sus padres, Murilo y su esposa. Fue en este delicado contexto que la historia comenzó a desarrollarse, y ahora les voy a contar cómo se conecta todo. La visita de los suegros, algo completamente fuera de lo común para mí. Hasta entonces, solo había visto al padre de Lorenzo por videollamada, ya que se mudaron a Noruega un año antes de que yo conociera a Lorenzo. Esta sería la primera vez que los conocería en persona. Y, sin que yo lo supiera, mi suegro estaba a punto de poner mi mundo patas arriba. Mientras todavía lidiaba con la frustración de nuestra situación, me dediqué a cuidar y limpiar nuestra casa para que estuviera impecable los días de la visita. La indiferencia y los celos de Lorenzo continuaron afectándome profundamente. Recuerdo vívidamente el día antes de la llegada de mis suegros, cuando, en casa, le pedí a Lorenzo que me acompañara a dar un paseo en bicicleta por el bosque. Necesitaba este momento de conexión, un esfuerzo por superar las barreras que se habían formado entre nosotros. Queriendo asegurarme de que estaríamos bien cuando llegaran sus padres, recibí una respuesta inesperada y grosera. Con expresión seria, Lorenzo dijo que solo me acompañaría en el viaje si excluía a mis amigos de las redes sociales. Me quedé en shock y sin pensarlo 2 veces, le di la espalda y me fui. Mientras andaba en bicicleta por el bosque, la lluvia comenzó de la nada y rápidamente se intensificó. Era la primera vez que me encontraba en esta situación, y para colmo, no estaba preparada. Las espesas gotas golpearon con fuerza mi cabeza y el pánico se apoderó de mí. Decidí regresar a casa, pero en ese momento no fue una elección fácil. Solo en el bosque, me enfrenté espectacularmente a la lluvia. Sin nadie a mi lado, las lágrimas se mezclaban con las gotas de lluvia. Ha llegado el momento de secarte las lágrimas y seguir adelante cuando llegues a casa. El día se había convertido en una auténtica tormenta, tanto dentro como fuera de mí. Lorenzo estaba genuinamente preocupado por mi salud, pero esa noche me fui a dormir a mi habitación sintiendo dolor en todo el cuerpo. Cuando me desperté a la mañana siguiente, me di cuenta de que Lorenzo no había pasado la noche conmigo. Encontró refugio en la habitación preparada para sus padres. En nuestra casa, que estaba ubicada a unos 20 minutos de la ciudad y cerca del bosque, comenzaba el día duchándome y cambiándome de ropa. Recoger a los padres de Lorenzo en el aeropuerto. Cuando los vi por primera vez, quedé impactado por lo que presenciaron mis ojos. Una sensación extraña me invadió al comparar a Lorenzo con su padre, aquel que subrepticiamente se había convertido en el centro de mis reflexiones. Miré a mi suegro y luego a mi marido. Si no estuviéramos molestos, habría bromeado acerca de su adopción. Sin embargo, decidí saludar primero a mi suegra, dejando las preguntas para más tarde. Saludé a Paloma y luego extendí las manos para estrechar a Murilo. Sentí sus grandes manos rodear las mías y, en ese momento, me di cuenta de que era un hombre diferente. Murilo elogió mi belleza, algo que Antoine no había hecho en meses, y felicitó a mi marido por tener una esposa tan hermosa. Esas palabras genuinas hicieron que mi rostro se sonrojara de felicidad. Minutos después llegamos todos a casa y les dimos la bienvenida, invitándolos a un desayuno dominical. Realmente lo disfrutaron, especialmente Murilo, quien elogió el excelente desayuno. Mientras Lorenzo y Murilo discutían la arquitectura de la casa, Paloma y yo entablamos una conversación profunda. Durante este intercambio de palabras, aprendí más sobre Murilo a través de Paloma. A pesar de su avanzada edad, Murilo era increíblemente atlético y hacía de todo, desde andar en bicicleta hasta escalar montañas. Paloma también compartió sobre su experiencia como instructor de fitness y fisioterapeuta. Esta revelación arrojó nueva luz sobre mi suegro, haciéndolo aún más fascinante a mis ojos.
Murilo era un médico muy respetado en Noruega, y al descubrir esto, quedé completamente atónito. Internamente, en broma deseaba, a la ligera, haber conocido a Murilo antes que a Lorenzo. Una cosa que siempre enfatizo es que para nosotras las mujeres, el paquete completo es lo que realmente nos atrae y derrite. A diferencia de los hombres, que a menudo se conforman con la belleza exterior, nosotros apreciamos a un hombre que lo tiene todo bien. Entonces, cuando Murilo y Lorenzo regresaron a casa, me encontré perdida en la mirada de mi suegro. Cada palabra que pronunció Murilo irradiaba madurez y autoridad, algo que me encantó profundamente. Tenerlo tan cerca me permitió darme cuenta de lo amable y cautivador que era. Continuamos hablando durante otra media hora antes de comenzar a explorar la casa para mostrársela a los padres de Lorenzo. Fue en ese momento que tuve mi primer contacto real con Murilo y la conexión entre nosotros comenzó a intensificarse. Mientras caminábamos hacia un pequeño sótano de la casa, intenté levantar una caja que estaba en nuestro camino. Sin embargo, mientras lo hacía, no pude evitar dejar escapar un grito de dolor. El dolor era tan intenso que me encontré sentado en el suelo casi por inercia. Todos a mi alrededor me preguntaron si me había golpeado con algo o sentí un tirón. Fue en ese momento que le expliqué que la causa de mi dolor era una caída de mi bicicleta el día anterior, debido a la lluvia. Fue entonces cuando el padre de Lorenzo me preguntó si había ido al médico. Le dije que no, ya que Lorenzo me había cuidado y dado masajes después de la caída. Me enojé un poco y comenté que no había mirado a Lorenzo con expresión feliz. Curiosamente, Murilo le dio una palmada en la cabeza a Lorenzo y empezó a regañarlo. Luego, Murilo le preguntó a Lorenzo sobre algunas cremas y productos de fisioterapia y le sugirió que sería una buena idea tener un botiquín de emergencia en casa. Lorenzo informó que el kit estaba en el tercer piso y Murilo continuó, siempre prestando atención al bienestar. Esta dinámica entre ellos reveló otra faceta encantadora de mi suegro. Murilo y yo subimos al tercer piso, mientras Paloma y Lorenzo se quedaron para revisar algunas cosas en el sótano. Durante el ascenso, seguí agradeciendo a Murilo por su preocupación y disculpándome por las molestias. Al llegar al tercer piso, Murilo me tranquilizó diciéndome que estaba en buenas manos. Era médico y fisioterapeuta, algo que ya sabía por mi conversación anterior con su esposa. Cuando llegamos a nuestro destino, Murilo me pidió que me sentara en una mesa sacada de un armario que había estado limpiando durante más de 8 años, sin saber su propósito, cerró la puerta y me pidió que le mostrara dónde estaba herida. Al principio me sentí un poco avergonzado, después de todo, tuve que exponer parte de mi piel. Sin embargo, cuando recordé que este hombre no solo era mi suegro sino también un profesional de la salud, superé mis preocupaciones. Me bajé los pantalones hasta las rodillas, agradeciendo mi suerte por usar algo que hizo este proceso más fácil. Estaba en ropa interior decente y sentada en una mesa cuando, de repente, Murilo me hizo levantarme sin previo aviso, me encontré de pie frente a él, bajo la mirada de mi suegro. Lo que aumentó mi ritmo cardíaco fue el hecho de que, aunque Murilo indicó que los moretones estaban solo en mi pierna izquierda, no perdió la oportunidad de examinar mi cuerpo desde todos los ángulos. Fue un momento extraño, pero confié en su experiencia. Después de este breve examen, me hizo sentar y buscar una toalla. Sugirió cubrirse las piernas para poder examinar mejor la situación. En ese momento mi mente divagó y comencé a cuestionarme si hubiera sido más apropiado darme la toalla estando todavía de pie. Pero el mayor desafío llegó cuando le mostré a Murilo los moretones en mi omóplato izquierdo. Me pidió, muy serio, que me quitara la camiseta que llevaba para realizar un control más preciso en busca de hematomas más graves. Aunque al principio la situación me pareció un poco incómoda, no puedo negar que empezó a volverse cada vez más agradable. Sabía que estábamos pisando la línea de lo inusual, pero la emoción de no hacer nada malo, combinada con la idea de que todo era puramente profesional, me dejó bastante relajado. Así que dejé de lado cualquier malestar. Luego, con la naturalidad de quien no tiene nada que ocultar, me liberé de mi ropa, notando la sorpresa que Richard no podía ocultar. Mi capacidad para leer microexpresiones indicó claramente su sorpresa. Fue en ese momento que algo en mí despertó, un sentimiento que había estado dormido durante mucho tiempo. Murilo, mágicamente, dejó de explorar todos los ángulos y se centró únicamente en analizar directamente el problema. Fue entonces cuando me di cuenta que de repente, estaba frente a mi suegro con poca ropa. Sin embargo, lo más curioso es que no me molestó tanto como pensaba.
Después de completar el análisis de los moretones, Murilo regresó al armario y sacó 2 cremas, cuyo propósito solo Dios conocía en ese momento. La situación dio un giro inesperado cuando Murilo, sin previo aviso, me quitó la toalla que cubría mis piernas. Con una seriedad que me dio confianza, me miró a los ojos y me explicó que debía aplicarme las cremas cada 6 horas para reducir la hinchazón y el dolor. Sin embargo, el momento que me hizo despertar a la realidad fue cuando, por ejemplo, Murilo empezó a masajearme brazos y piernas durante unos segundos. Fue en ese momento cuando cayó el centavo, al darnos cuenta de que lo que estábamos haciendo estaba más allá de los límites apropiados. Antes de que la situación pudiera complicarse más, escuchamos a Paloma y Lorenzo subir al 3er piso. Murilo, al notar su presencia, me pidió que me arreglara la ropa apresuradamente. Como si tuviera control total sobre mí, obedecí. Lo que hizo que mi corazón se acelerara fue darme cuenta, cuando abrí la puerta de la sala, de que Lorenzo estaba más despierto que la Estatua de la Libertad. Murilo, actuando como si nada hubiera pasado, logró mantener la compostura ante la bochornosa situación. La conversación continuó y todos discutimos nuestros planes para la noche. Lorenzo tuvo la idea de ir a un restaurante a cenar algo diferente. Fue esa misma noche que, inesperadamente, me encontré a punto de serle infiel por primera vez a mi marido, con un hombre que había conocido apenas unas horas antes, y peor aún, siendo ese hombre mi suegro. Después de una agradable y relajada cena con mis suegros, el marido de Paloma sugirió que fuéramos todos a jugar a los bolos. No sabía que esta noche se convertiría en una de las más sorprendentes de mi vida. Después de jugar a los bolos, Paloma y yo decidimos hacer algunas compras junto con nuestros respectivos maridos. En plena compra, en el 2.er piso del centro comercial, me sorprendió un fuerte dolor de espalda, que me hizo quejarme de dolor por segunda vez en el mismo día. Murilo, siempre atento, concluyó que los movimientos bruscos que había realizado durante el examen contribuyeron a esta situación. En el momento crucial, el dolor de espalda volvió con fuerza mientras nos estábamos divirtiendo y me sentí culpable porque pensé que estaba arruinando la noche. El rostro enojado de Lorenzo solo intensificó mis sentimientos de incomodidad. Fue entonces cuando Murilo una vez más alegró mi momento ofreciéndome llevarme de regreso a casa para que pudiera descansar. Recuerdo claramente que Lorenzo dijo que Murilo se ofreció a llevarme a mí, pero Murilo, siendo astuto, mencionó que sería un inconveniente para la madre de Lorenzo ya que él era el único que tenía una tarjeta de crédito en ese momento. Así que Murilo y yo nos encontramos en el coche de Lorenzo de camino a casa. Durante el viaje de regreso la conversación que tuvimos fue normal, nada fuera de lo común, por lo que en ese momento no tenía idea de cómo resultarían las cosas. Cuando llegamos a casa, supuse que Murilo me dejaría en la puerta y volvería con los demás, pero sin decir una palabra, pasó a mi lado. No le pregunté si tenía intención de regresar con los demás, así que me quedé sola en casa con él, sin saber que un giro inesperado de los acontecimientos estaba a punto de suceder. Entendí completamente cuando el hombre detrás de mí, con voz tranquila, sugirió: «Andresa, vayamos al 4.er piso. Creo que se necesita una verificación más profunda». Murilo se disculpó cuando Lorenzo y Paloma cuestionaron el retraso, alegando que estaba un poco confundido por las calles y que había encontrado mucho tráfico. Murilo y yo nos dejamos llevar, sabiendo que no había nadie que nos interrumpiera. Cuando todo empezó, al principio me sentí incómodo con las acciones de Murilo. Sin embargo, tocó los botones correctos y expresó las palabras que necesitaba escuchar para dejarme ir. Sin entrar en demasiados detalles, luego de lo Murilo volvió al auto para seguir de compras con su esposa, mientras yo recargaba energías luego de un descanso de alrededor de 40 minutos. Feliz con la experiencia, recibí un mensaje de mi esposo diciendo que estaba de regreso en casa con sus padres. Traté de recomponerme, aún envuelta por las emociones de lo sucedido, tratando de camuflar lo sucedido. Todo continuó con normalidad después de esa noche. Mis suegros permanecieron en el país un total de 4 meses antes de regresar a Noruega. Durante esos largos 4 meses, mi suegro y yo nos involucramos en aproximadamente 24 ocasiones, sin que nadie lo sospechara. Durante este periodo, mi relación con mi marido mejoró considerablemente. No uso esto como justificación, pero estos 4 meses con Murilo fueron un gran aporte para liberar estrés, haciéndome más afectuosa y afectuosa hacia él. En realidad no me importaba bloquear a ese amigo que tantos celos causaba al principio, siempre y cuando bajara la guardia y no sospechara de la doble vida que llevaba. Según mi confesión, todo parecía estar perdido para mí.
Nunca imaginé que las cosas tomarían este giro, nunca pensé que tendría estos pensamientos sobre mi suegro. ¿Alguno de vosotros ha pasado por una situación similar? De antemano te agradecería mucho que te suscribieras y le dieras me gusta al vídeo, ya que me ayudaría mucho. Si quieres ver más contenido, hay otro vídeo sugerido en pantalla que creo que también disfrutarás.